El próximo conferenciante, con placer presentarlo, mi colega y amigo, compañero del hospital, al doctor Laureano Giraldes Rodríguez. Él es un otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, tiene una especialidad en cirugía de cabeza y cuello, es el único que nos hace cirugía robótica en el país, tiene una especialidad en laringología también en voz. Ha sido pasado presidente de la Sociedad de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello, gran colaborador nuestro como recurso en la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, y me da gran placer presentarlo, y que nos va a hablar sobre el HPV y el cáncer orofaringio. Laureano. Muchísimas gracias, doctor Warbe. Le agradezco, ¿verdad?, al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico que me hayan invitado de nuevo a hablar, ¿verdad?, sobre este tema, que es un tema que para nosotros los cirujanos de cabeza y cuello, igual que para los ginecólogos y los cirujanos colorectales y proctólogos, pues impacta gran parte de nuestra población, ¿verdad? Y yo voy a hablar, esta conferencia usualmente yo la daba desde un ángulo quirúrgico, pero a medida que han pasado los años y nosotros vemos que nuestra población de cáncer de cabeza y cuello está más dominada por la positividad de HPV, pues yo voy a dar una conferencia un poco más a un enfoque, ¿verdad?, médico, de qué es lo que quieren saber los pacientes sobre esta enfermedad y qué preguntas tienen ellos y qué respuestas ustedes tienen para ello. Okay, yo no tengo ningún disclosure financiero. La incidencia de cáncer de cabeza y cuello en el mundo, ¿verdad?, es 400,000 casos al año. Es el sexto tipo de cáncer más común en el mundo. En Estados Unidos se diagnostican 48,000 casos de cabeza y cuello, de cáncer de cabeza y cuello cada año, ¿verdad? Y es el séptimo el séptimo tipo de cáncer más común y causa 23,000 muertes al año en los Estados Unidos, ¿verdad? En Puerto Rico, en el registro de cáncer, las estadísticas del 2006 al 2010 demostraron que había 1,919 casos de cáncer de cavidad oral y orofaringe, ¿verdad? Y estos son cánceres escamosos. Solamente en el 2010 hubo 410 casos de este tipo de carcinoma diagnosticado, y para las estadísticas de Puerto Rico, en este mismo periodo de tiempo, hubo 613 muertes. A través de los últimos 20 años, el cáncer de cavidad oral y de orofaringe fue del séptimo lugar al quinto lugar como el cáncer más común entre los hombres en Puerto Rico, ¿verdad? Yo siempre menciono en esta conferencia que de la misma manera otro tipo de cáncer de cabeza y cuello que afecta en Puerto Rico frecuentemente es el cáncer de tiroides, que es el tercero más común en Puerto Rico, que no tiene nada que ver con esta enfermedad que estamos discutiendo aquí hoy. Como pueden ver de esta gráfica, la incidencia de cáncer de cavidad oral ha ido disminuyendo, y la razón de esto es porque el tabaquismo y el uso de alcohol ha ido disminuyendo en los últimos 50 años, y esto ha hecho, ¿verdad?, que el tipo de cáncer escamoso de cavidad oral haya disminuido. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica B abajo a la derecha, la incidencia de cáncer de base de lengua y amígdala y faringe en general ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque estos epitelios linfoide, ¿verdad?, y el virus de HPV en la cavidad oral tiene una predilección por este tipo de epitelio. ¿Okay? O sea que los cánceres que nosotros vemos en aumento ocurren principalmente en la amígdala y en la base de lengua. Si miran ¿verdad?, las estadísticas del SEER Database hasta el 2010, pueden notar de esta gráfica, sería la tercera caja en el medio, pueden ver, ¿verdad?, en todas las razas en Estados Unidos, la incidencia de sobrevivencia ha ido mejorando a través de los años. Y esto es la razón de esto es porque el cáncer de cabeza y cuello, que era relacionado a tabaquismo y alcohol, tiene peor pronóstico que el cáncer que está relacionado al virus de HPV. Y la mayor parte, más de la mitad de los cánceres que estamos viendo en cabeza y cuello actualmente son cánceres, ¿verdad?, de orofaringe relacionados al virus de papiloma humano. La orofaringe es básicamente una caja, ¿verdad? Una caja que las dimensiones de la caja son la base de la lengua, como el borde inferior, las amígdalas linguales, palatinas, perdón, las amígdalas linguales son en la base de la lengua, las amígdalas palatinas en las superficies laterales, y el techo de la orofaringe sería el paladar blando, ¿verdad?, que incluye la úvula.
El sitio más común donde nosotros vemos cánceres relacionados a HPV, como les dije, es la amígdala, y la amígdala palatina y la amígdala lingual, o sea, lo que conocen ustedes como la amígdala y la base de la lengua. Y es importante, que esto lo deben haber mencionado en las otras conferencias, hablar del virus de papiloma humano. Esto es un virus epiteliotrópico. Lo único que infecta es el epitelio, ¿verdad? Obviamente el epitelio de la cervix vaginal, el epitelio del área anal, y el epitelio, ¿verdad?, de la orofaringe, y también causa, ¿verdad?, la verruga común en la piel. Hay más de 120, ¿verdad?, tipos de papiloma humano, virus descritos. Es un virus, ¿verdad?, de DNA circular. Usualmente causa lesiones precancerosas, pero también causa lesiones benignas, como les estaba mencionando, y los tipos de alto riesgo, igual que en la cervix vaginal, son 16, 18, 31 y 33, y bajo riesgo nosotros lo vemos con mucha frecuencia en la laringe, que son los 6 y 11, pero en los últimos 10 años hemos ido describiendo una serie nueva de pacientes, ¿verdad?, con cáncer de laringe, jóvenes, sin factores de riesgo, ¿verdad? El cáncer de laringe, de cuerda vocal, tradicionalmente ha sido causado, ¿verdad?, por fumar. Pero ahora vemos un subset de pacientes, ¿verdad?, con cánceres mucho más jóvenes, en los 40, en los 30, sin historial de fumar. Y esto está causado por el virus de papiloma humano 16, 18, 31 y 33. O sea que hay cualquier sitio donde este virus en las mucosas, ¿verdad?, que son húmedas, puede infectar, te puede poner a riesgo de cáncer. 6 y 11, que es un tipo de virus de bajo riesgo, lo vemos en papilomatosis laringea recurrente, ¿verdad?, que es un tipo de enfermedad donde el epitelio se crece aberrantemente, pero es protectivo para cáncer. ¿Qué nosotros sabemos de este virus? Sabemos que esto es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Actualmente, en las estadísticas de los últimos 5 a 10 años, la proporción de tumores en cabeza y cuello positivos para HPV sabemos que es 73%. Y esto es un cambio drástico de lo que nosotros hemos tratado históricamente, ¿verdad?, por 125 años, ¿verdad?, desde que se fundó lo que se llama el Triological Society, que es la sociedad, el gremio más importante de nosotros, los otorrinolaringólogos. Esto es un cambio drástico. Esto es algo que ha venido a pasar en los últimos 25 años. O sea, que la mayor parte de los tumores que se tratan hoy en día en el mundo de cabeza y cuello son relacionados a virus de papiloma humano. Y es una enfermedad completamente distinta al alcohol, ¿verdad? Y al cáncer causado por alcohol y cigarrillo. Y esto es importante porque hasta el American Joint Commission on Cancer, en su edición número 18, que salió en el 2016 o el 17, cambió la clasificación, ¿verdad?, de cánceres de orofaringe y la dividió entre tumores causados por ¿verdad?, virus de papiloma humano, y tumores que no son causados por virus de papiloma humano. Y el restadio, pues, ¿verdad?, cambia básicamente la manera que nosotros tratamos los cánceres, que ese es el propósito. Los tumores HPV positivos usualmente se dan en la amígdala y en la base de lengua. Los HPV negativos se dan en toda la cavidad oral, desde los labios hasta la entrada del esófago, ¿verdad?, la faringe. Usualmente, ¿verdad?, los tumores HPV positivos son tumores que son basaloides, o sea, se expresan en la lámina, en las células basales, ¿verdad?, superficial a la lámina propia. Y los HPV negativos son tumores queratinizados. Se dan en pacientes más jóvenes, los tumores HPV positivos, y se dan los HPV negativos en pacientes más viejos. O sea, el promedio de edad de cáncer de cabeza y cuello en Estados Unidos antes era 67 años, y era principalmente en pacientes que mascaban tabaco, fumaban cigarrillos o usaban tabaco inhalado de alguna manera u otra. ¿Okay? Sigue siendo más común ambos en hombres. Y usualmente los estadios de los tumores HPV positivos son un tumor primario pequeño, o sea, estamos hablando de tumores primarios que pueden tener 2, 3, 5 milímetros, 1 centímetro, con una masa en el cuello quística, ¿verdad? Cuando ustedes ven un estudio de un paciente varón con una masa en el cuello quístico, ustedes tienen que pensar, esto es un tumor HPV positivo, no es un absceso, no es un quiste branquial, es squamous cell carcinoma de orofaringe, hasta que se pruebe lo contrario, y tienes que activamente buscar ese diagnóstico, y eso yo lo veo con mucha frecuencia en mi práctica, ¿verdad? Factor de riesgo para los tumores HPV positivos es comportamiento sexual, y para los HPV negativos, como sabemos, alcohol y tabaco.
Higiene oral. Este es otro de los factores, ¿verdad?, que puede causar cáncer en pacientes que son HPV, que tienen cáncer HPV negativo. La marihuana y la inmunosupresión son factores de riesgo, ¿verdad?, que ha habido un poco de bias en la literatura, pero en los últimos años se ha ido demostrando que hay una relación causal entre pacientes que tienen, ¿verdad?, una exposición mayor por comportamiento sexual y fuman marihuana, pero la tendencia es a que si el paciente, o lo que se cree que ocurre, es que si el paciente fuma marihuana, le irrita la garganta de una manera diferente al cigarrillo, y entonces eso abre una vía para que el virus pueda infectar las células de la lámina basal. Y obviamente, como sabemos, la incidencia de este tipo de cáncer está aumentando. Este estudio de Sousa, que se publicó en el New England Journal of Medicine, ¿verdad?, en el 2007, que es justamente en el momento que se empezó a hacer cirugía robótica, ¿verdad?, para cánceres de orofaringe en la cabeza y el cuello, demostró que mientras más relaciones orogenitales tenía una persona, más riesgo había, ¿verdad? El odds ratio era más alto para contraer HPV-16 particularmente. No era igual de, aunque las relaciones, ¿verdad?, ¿verdad?, normales, ¿verdad?, de intercurso vaginal, no tenía la misma predisposición. Si tú tenías más de 26 partners vaginales, ¿verdad?, en toda tu vida, pues tenías más riesgo, a diferencia de si tenías 6 partners orogenitales en toda tu vida. O sea que las relaciones orogenitales entre el hombre y la mujer predisponen al hombre a esta enfermedad, y eso es algo que yo discuto, ¿verdad?, abiertamente con los pacientes, y se lo digo sin crear un estigma, porque no es estigmatizar a la gente. Aquí tenemos la diferencia del cáncer viejo contra el cáncer nuevo. El cáncer viejo era el Marlboro Man, que esta diapositiva yo le enseño todas las veces que doy esta conferencia. Y el cáncer nuevo es un paciente, ¿verdad?, como Francisco Rosa, que era un entrenador famoso aquí, que murió de un cáncer de orofaringe avanzado. Simple y sencillamente, ¿verdad?, porque es una enfermedad distinta. Es todo en pacientes más jóvenes, los que tienen cáncer HPV positivo. Así que preguntan los pacientes cuando yo estoy en mi oficina. Número 1, ¿cómo me salió este cáncer? Y yo siempre digo que esto es una enfermedad de transmisión sexual. Por eso estamos vacunando a la gente. Si no, no estaríamos vacunando a la gente. ¿Ok? Y eso no significa que porque tú le contestes esta pregunta al paciente, porque rápido, ¿verdad?, vienen a la cabeza las infidelidades y todas estas cosas del comportamiento de relaciones extramatrimoniales. Esto es un virus que dura toda la vida latente y se puede expresar en cualquier momento de tu vida. La realidad es que la gente pregunta cuánto tiempo lleva el virus, y yo le digo que las infecciones de la cavidad oral de HPV no son comunes, y la mayor parte de la gente se liberan de la infección. Inclusive se cree que 1% de los pacientes no se liberan completamente de la infección y se quedan latentes, de los que se infectan, y de estos se van a expresar como cáncer una ínfima parte. O sea que la mayor parte de la gente probablemente tiene HPV o de los hombres, vamos a decir, no necesariamente las mujeres, tienen algún tipo de contaminación de HPV si han tenido relaciones orogenitales en algún momento de su vida. Lo otro que pregunta la gente es si a mi esposa se puede hacer una prueba para detectar si tiene HPV, y la contestación es que hay clinical trials, ¿verdad?, buscando algo parecido al pap smear, pero todavía no hemos desarrollado una técnica donde podamos, ¿verdad?, cubrir la superficie de área suficiente de toda la orofaringe para hacer una prueba donde podamos detectar virus o genoma del virus de HPV y saber si una persona está infectada o no. Y como les dije, otra cosa que los pacientes preguntan, yo siempre les digo, mire, usted lleva 30 años casado, pero lo que usted hizo antes de que se casó, pues cuenta, ¿verdad? Y eso, pues, puede haber sido 30 años de fidelidad, pero si en algún momento tuvo un episodio de promiscuidad o tuvo, ¿verdad?, la suerte de que le dio el relámpago, tuvo una relación, ¿verdad?, antes de casarse, y esa persona le transmitió HPV-16 o HPV-18, 31, 33, pues esa es la razón por la que estamos aquí sentados hoy hablando, ¿verdad?, de cáncer de cabeza y cuello. O sea que esto puede haber pasado en cualquier momento de la vida, en la adolescencia, etcétera, etcétera. Y esa es una de las cosas que yo siempre hago ímpetu, porque yo trato de destruir los tabúes que la gente trae, ¿verdad?
siempre que una persona me dice cómo yo me infecté, y yo, te infectaste, y yo he tenido pacientes que, ¿verdad? Que pueden jurar que nunca han tenido contacto fuera de su matrimonio, pero yo, la mayor parte de la gente, el 99.9% de la gente en algún momento tuvieron una situación en donde se infectaron, pero esto puede haber pasado hace 40 o 50 años. Yo tengo pacientes de 75 años, ¿verdad? Que llevan toda la vida con la misma esposa, pero pues ahora tiene un cáncer de HPV positivo de orofaringe y se lo pudo haber contraído hace 50 o 60 años. Siempre me preguntan y esto yo lo hablo, ¿verdad? A puerta abierta y a puerta cerrada con el hombre y la mujer y con la mujer, a veces viene la mujer y a veces viene el hombre. Que si me fueron infiel y la contestación es que no, y eso no hay manera de probarlo, pero la probabilidad es que no. La probabilidad es que la persona que tiene un cáncer HPV positivo en la orofaringe lleva toda la vida con la infección y ahora fue que se expresó. Lo otro que pregunta la gente es si hay tratamiento. No hay tratamiento, ¿verdad? Para este tipo de enfermedad. Pero sí hay vacunación y aunque en cabeza y cuello los clinical trials se están corriendo y todavía no se ha demostrado que las vacunas son 100% protectivas, ¿verdad? O no quiero decir 100% protectivas, nos dan la misma protección que para cáncer cervical vaginal. Hay varios estudios de animales donde sabemos que nosotros desarrollamos inmunidad y que queda inmunidad, ¿verdad? En la saliva de los animales para protegerse del virus. O sea que yo siempre digo a los pacientes, te tienes que vacunar, debes vacunarte, ¿ok? Si tienes, ¿verdad? Obviamente los recursos, si el plan médico lo cubre, pero se deben vacunar antes de los 46 años, porque ahora la vacuna está aprobada por el FDA entre los 9 y los 46. Y a tus hijos, cuando cumplan la edad, ¿verdad? De la prepubertad, o tú veas que están a riesgo de tener el primer contacto sexual, a los varones y a las niñas los deben vacunar también. Mucha gente también pregunta, ¿verdad?, que cuál es el pronóstico de este tipo de cáncer. Yo siempre les digo, no es que usted por ser HPV positivo se va a curar, pero la probabilidad de que el pronóstico de usted es mucho mejor es bien alta. O sea, estamos hablando de que pacientes en estadio 1 y 2, ¿verdad?, T1, T2, D4 como un primary site, o mejor dicho, stage 1 and 2, y en HPV podemos decir hasta stage 3, la sobrevivencia es mejor que para pacientes que son HPV negativos. Y eso siempre, ¿verdad? Hay que discutirlo con los pacientes. Esta diapositiva, ¿verdad? Pueden conseguir esta información en el CDC, ¿verdad? Y se llama Common Questions and Answers about HPV Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma. Y yo creo que si usted quiere lo que llaman los americanos un snippet o un tidbit, ¿verdad? Un pedacito de información que es de mucho valor, esto lo puede imprimir o dárselo a los pacientes o tenerlo en su oficina si usted tiene duda, ¿verdad? De cómo contestar estas preguntas. Pero en resumidas cuentas, ¿verdad? Esto es un virus de transmisión sexual que mejora el pronóstico de sobrevivencia de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello y puede estar latente toda la vida. Okay, esta es otra parte de la diapositiva. Importante esto, ¿verdad? Que alrededor de 10% de los hombres y 3.6% de las mujeres de Estados Unidos se cree que tienen HPV, ¿verdad? Infección de HPV en su garganta. Eso no significa que les va a dar cáncer, pero significa, ¿verdad? Que esto, 10% de la población americana, estamos hablando de 40 millones de personas, ¿verdad? O sea, significa que hay una porción grande de la población que en la orofaringe también está infectada con virus de HPV. Déjame darle aquí para atrás. En términos de los tratamientos para cánceres positivos a HPV, pues hay combinación, ¿verdad? Hay tratamiento quirúrgico y hay tratamiento con quimorradiación definitiva. Si ustedes miran esta diapositiva, ¿verdad? Esta enfermedad por mucho tiempo se trató con radiación y quimioterapia porque la cirugía era muy mutilante, ¿verdad?, para el paciente y creaba un problema de disfunción severo para el paciente. O sea, nosotros básicamente
abríamos el paciente, ¿verdad? Le dividíamos la mandíbula y la abríamos por la mitad. Yo siempre pongo esta foto, ¿verdad? Porque esto es una foto drástica, pero esto es lo que se hacía tradicionalmente para nosotros poder remover cánceres HPV positivo, inclusive para cánceres pequeños. ¿Y qué pasó? Descubrieron que la radiación y la quimioterapia realmente curaba a los pacientes. Y era porque estos pacientes probablemente había una incidencia ya de positivismo a HPV, pero no lo sabíamos. Y no sabíamos que estábamos empezando a vivir una epidemia, ¿verdad? Y entonces empezamos a darle radiación inicialmente a los pacientes en los 80 y después le añadimos quimioterapia a la radiación. Y esto sigue siendo el standard of care para qué tipo de pacientes, ¿verdad? Nosotros le damos quimorradiación a pacientes con estadios avanzados, con enfermedad bilateral de la base de la lengua que no son candidatos para cirugía robótica, con enfermedad que tiene múltiples subsites del orofaringe, o sea, combinación de paladar, amígdala y base de lengua, o que no son buenos candidatos quirúrgicos porque están cerca de estructuras vitales, ¿verdad? La carótida interna pasa lateral a la amígdala. Si tú tienes pacientes que no tienen tumores movibles, esos pacientes, la disfunción que tú le creas con la cirugía, aunque sea cirugía robótica, es muy grande. Entonces le ofrecemos, ¿verdad? Concurrent chemoradiation. El problema de la radiación y la quimioterapia es sobre todo la quimioterapia. La dependencia en los ECOG trials y en los RTOG trials, ¿verdad? Que son el Radiation Therapy Oncology Group. En estos estudios grandes europeos, americanos, la incidencia de muerte por quimioterapia y radiación llega hasta un 8%. Y la dependencia de gastrostomía llega a un 20%. O sea que estamos hablando de una enfermedad joven y lo importante de verdad de traer esto es que estamos hablando de una enfermedad en pacientes jóvenes que si tú los curas a los 35, 40, 50 años y viven hasta los 90 y tienen que depender de una gastrostomía, pues eso es un problema, ¿verdad?, de calidad de vida. Si tú puedes curar a ese paciente con una cirugía y evitar dosis masivas de radiación o combinación de dosis masivas de radiación con quimioterapia, pues estamos hablando de que aparte de curar al paciente oncológicamente, tienes, ¿verdad?, una potencialidad para tú tener ese paciente con una adecuada calidad de vida por los próximos 20, 30 o 40 años. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Preservar, ¿verdad?, la cura oncológica a la misma vez que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Así que nosotros en nuestro grupo hacemos cirugía robótica transoral, ¿verdad? El FDA básicamente aprobó cirugía robótica transoral o está aprobado para tumores benignos y malignos de la orofaringe de estadio 1 y 2. Lo hacemos por la visualización excelente, ¿verdad? No hay que abrir al paciente para poder ver la base de la lengua. Podemos usar 4 manos y es una cirugía que es en general menos mórbida. Yo no sé si usted le da la diapositiva allí, me corre el video. Puede ser que sí o que no. Que no sé si haya pasado. Ah, sí, ahí estamos. Ahí pueden ver, ¿verdad? Son un retractor de amígdala y pueden ver que nosotros tenemos una persona retrayendo con la mano y entonces las 2 manos del robot las van a ver ahora moviéndose. Y esto para tumores que son de estadio temprano de la base de lengua y de la amígdala, ve, ahí pueden ver la succión en el recuadro inferior. O sea que tenemos el uso de la succión, el uso del retractor de amígdala y el uso de las 2 paletas del robot en la orofaringe, que es un espacio bien pequeño. ¿Okay? Eso no lo podíamos hacer antes y eso es una de los features, ¿verdad? Una de las cosas que tiene el robot que nos deja, ¿verdad?, operar estos pacientes de tumores con estadio temprano. Aquí están, ¿verdad?, las autorizaciones del FDA para TORS. Fíjense que la mayor parte de los pacientes que se han operado en los centros grandes, estos son los 5 primeros centros que operaron pacientes de tumores HPV positivos con robótica: Alabama, Mayo Clinic, Mount Sinai, que fue donde yo hice mi subespecialidad de cáncer de cabeza y cuello, UPenn y Ohio State. La mayor parte de los pacientes eran pacientes de estadio 1 y estadio 2. Esto ha ido cambiando, ¿verdad? Porque hay pacientes que por tamaño están en un estadio 3, pero tienen tumores que son resecables por el robot y cada vez nosotros empujamos el límite de lo que podemos hacer con la cirugía robótica, porque volvemos a lo mismo. Si logramos curar al paciente y la sobrevivencia va a ser la misma y el paciente no va a necesitar cantidades
adicionales de tratamiento con radiación o con quimorradiación o con, ¿verdad?, radiación y quimioterapia, pues nosotros, ¿verdad?, creemos en la cirugía para este tipo de cosas. Pero esto es una cirugía, ¿verdad?, que requiere un dominio de la anatomía, y la anatomía de la faringe lateral y la base de la lengua es compleja. ¿Ok? So, esto, para desarrollar esta expertise, el learning curve es bastante grande, inclusive cuando uno está ya entrenado en esto, ¿verdad? Para uno avanzar en esta cirugía y dominar la anatomía, toma bastante tiempo. Aquí tenemos, ¿verdad? Pueden ver que tienen la carótida externa lateral a la amígdala, y tienen todas las ramas del pliegue carotidio externo, ¿verdad? Saliendo hacia la base de la lengua, ¿verdad? Ahí está la arteria lingual, que la tienes que tomar en consideración cuando estás haciendo resecciones grandes de base de lengua. Y entonces lateral está el hipogloso, y en la faringe, cuando uno abre, uno ve el glosofaringio, y entonces profundo a la grasa parafaringea y al estiloide está la carótida interna. So, una de las cosas que nosotros buscamos es que los tumores no estén tocando la carótida interna, número uno, que la grasa parafaringea en el CT scan esté preservada, número dos, ¿verdad? Número tres, que tenga bastante movilidad para que no estén invadidos los pterigoides, que son los músculos, ¿verdad?, que se atachan que se pegan a la base del cráneo, o que se originan en la base del cráneo, porque eso le puede causar al paciente enfermedad severa. Y no solamente eso, sino que eso aumenta el estadio, ¿verdad?, del primario, cuando tienes invasión de los pterigoides en un estudio. Y quizás la cirugía robótica transoral no es apropiada, ¿verdad?, para ese paciente. Básicamente nosotros operamos, el cirujano de robótica está en la consola y tienes un asistente en la cabeza del paciente con el robot, ¿verdad? Aquí estamos poniendo las manos del robot dentro del retractor. Eso es un retractor alemán que nosotros usamos especial para poder visualizar el paladar, las amígdalas y la base de la lengua. Le puedes dar a play aquí. Y entonces esto es ¿verdad?, un video de una resección de amígdala. Pueden ver ahí el tumor en la amígdala a la derecha. Está la úvula con el paladar, y pueden ver el tubo endotraqueal, y pueden ver, ¿verdad?, el primer molar de la mandíbula en el cuadro derecho superior. Nosotros básicamente dividimos la mucosa de la amígdala en la parte superior, lo mismo hacemos en la parte inferior, y movilizamos el tumor y dejamos básicamente un orificio. Ahora van a ver que profundizamos esa incisión, ¿verdad? Y ahí pueden ver la grasa parafaringea hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo que está aguantando con la mano izquierda el robot es parte del pliegue anterior de la amígdala con el músculo superior constrictor, que lo van a ver ahora, que lo vamos a empezar a separar, y van a ver la grasa parafaringea. Ahí pueden ver el músculo superior constrictor, que lo estamos dividiendo. Y esto es lo que se llama, ¿verdad?, una tonsilectomía radical. El punto es sacar el tumor con márgenes alrededor, ¿verdad?, y que no tenga enfermedad en los bordes. Si eso es así, la enfermedad del cuello es relativamente benigna, pues podemos decir que el paciente no necesita más tratamiento. En las series iniciales de cuando se empezó a hacer cirugía robótica, este es del 2011, nosotros empezamos a hacer cirugía robótica básicamente hace 13 años, el 2007, que fue el grupo de Weinstein en UPenn. Pueden ver que la incidencia de dependencia de tubos de gastrostomía es relativamente pequeña. Yo les puedo decir que en la serie de nosotros de aquí de San Pablo, que tenemos más de 150 cirugías de robot en los últimos 7 años, hemos tenido un paciente con gastrostomía temporera. Es un paciente joven que desde el principio de la cirugía pues tuvo mucho dolor postoperatorio, y nada, decidimos a los 10 días del paciente estar operado, después que se había dado de alta, había tenido mucha dificultad para tragar, y decidimos hacerle una gastrostomía, ¿verdad?, para tratamiento, para que tú la tuviese, porque ese paciente se dio radioterapia, tenía un tumor que era candidato al ser radio después de la cirugía. El riesgo mayor de esta cirugía para los pacientes es sangrado masivo, igual que el riesgo tradicional, ¿verdad?, para pacientes de cirugía de amígdala. Pero obviamente en el caso de este tipo de cirugía particularmente, nosotros exponemos la carótida externa y exponemos las ramas de la carótida externa. En el 99% de los pacientes que yo hago esta cirugía, yo les abro el cuello o les abro los ambos cuellos para removerle los ganglios linfáticos. Si es base de lengua, dependiendo de la lateralidad de la enfermedad,
le hago un solo cuello o le hago los dos cuellos. Si es amígdala, le hago el cuello ipsilateral. En la mayor parte de los pacientes, y yo le diría ya a usted, y digo la mayor parte porque al principio yo no lo hacía de rutina, pero ahora yo lo hago en todos los pacientes. Yo le pongo clips quirúrgicos, ¿verdad? De metal, al plexo carotidio externo, a la rama lingual, a la rama facial y a la rama faringe ascendente, de rutina, ¿verdad? Porque de ahí viene la mayor parte de la vascularidad a la faringe y a la base de lengua ipsilateral. Y si nosotros sabemos que en las series iniciales el riesgo de mayor de esta cirugía, ¿verdad? Era hemorragia, que el riesgo era de 6 a 8%, no era tan bajito, ¿verdad? No es alto, pero si tú estás operando, ¿verdad? Y un 8% de los pacientes están a riesgo de hemorragia, pues hay que reconsiderar, ¿verdad?, qué estamos haciendo. Pues eso ha ido disminuyendo en las series más nuevas de cirugía robótica, porque usando este tipo de ligadura, pues controlamos este tipo de ¿verdad?, evento adverso. Nosotros sabemos que la sobrevivencia sin enfermedad, ¿verdad? Y la enfermedad distante en estos pacientes es bien bajita. En este estudio, ¿verdad? Que es de Temple University y UPenn, usando, ¿verdad?, cirugía robótica transoral, sabemos que la mayor parte de los pacientes, el 90% de los pacientes a 2 años tienen un riesgo de enfermedad, ¿verdad?, recurrente locorregional bien bajita, ¿verdad? En esta serie, particularmente, el fallo local a 2 años era 3.3%. Eso a medida que llega a la curva de los 5 años aumenta a un 10%, pero seguimos sabiendo que con esta enfermedad nosotros podemos curar los pacientes. En este, ¿verdad?, estudio donde yo fui el segundo autor, que salió de Pittsburgh, vimos que el 82% de los pacientes, el recurrence free survival era 82%. O sea, como les estaba explicando, a medida que llegamos a la curva, nos vamos moviendo hacia la curva de 5 años con cirugía robótica transoral, pues sabemos que el riesgo de recurrencia llega, ¿verdad?, a un 15, 10, 20%, ¿verdad?, dependiendo del tipo de enfermedad que uno esté operando. Hay un nuevo rol para la cirugía robótica transoral, ¿verdad?, en lo que llamamos unknown primary malignancy, ¿verdad?, enfermedad de primarios desconocidos, ¿verdad? Y esto es algo que después el doctor Warber, ¿verdad?, cuando entrenó les puede hablar de eso, porque esa era una de las entidades que probablemente eran pacientes HPV positivos y no lo sabíamos, y que por 30 años lo que se hacía era hacer biopsias random y darle quimioterapia concurrente, ¿verdad?, al paciente, desde la nasofaringe hasta la entrada del esófago. ¿Qué significaba eso? Que tú estás tostando un paciente, ¿verdad?, los dos campos de los ganglios linfáticos del cuello, los dos campos de la faringe y los dos campos de la nasofaringe, porque pensábamos, ¿verdad?, que era una enfermedad que podía surgir en cualquiera de esos sitios para tratar de curarlo. Y eso, ¿verdad?, se llamaba open field radiation. Y eso para la calidad de vida de un paciente es terrible. Son pacientes que se quedaban disfuncionales el resto de su vida para poder tragar, para poder comer, ¿verdad? Obviamente llevamos una buena cura oncológica en estos pacientes de primario desconocido, pero el rol del robot en los últimos 5 años, ¿verdad?, que ya sabíamos que, ¿verdad?, que los resultados oncológicos eran buenos, es cómo nosotros podemos usar esta herramienta para estos pacientes de primarios desconocidos encontrar la malignidad. Así que yo a estos pacientes los examino bien en la oficina, y si no les veo un primario y yo sé que el nódulo de cuello biopsiado, ¿verdad?, acuérdense, estadio primario bajo, más en el cuello grande, quística, en la mayor parte de los pacientes. Estos pacientes, cuando yo sé que son HPV positivos, por el aspirado de aguja, ¿verdad?, o porque alguien le hizo una biopsia abierta, que no es lo mejor, pero pasa y hay que operarlo. Estos pacientes tú los miras bajo el robot y si tú no encuentras el tumor, tú le haces una resección. Yo le llevo la amígdala ipsilateral, ¿verdad?, con la base de la lengua ipsilateral en bloque, solamente la parte, ¿verdad?, linfoide, porque si tú no ves un tumor, la probabilidad que se extienda el músculo abajo no es alta. Probablemente son tumores que tienen 1, 2, 3 milímetros, y eso se lo mando al patólogo a examinar como permanencia, ¿verdad?, como un espécimen permanente, y le remuevo los ganglios del cuello ipsilateral, donde estaba la enfermedad positiva. Y yo le diría a usted que nosotros
vemos de estos pacientes de 5 a 10 al año y en 3 a 4 de 5 encuentran el primario o en la amígdala, que no prenden un PET CT scan, o en la base de la lengua. O sea que el robot, ¿verdad? Y eso es un paciente que si hubiésemos dicho que este paciente es HPV positivo, no sabemos dónde está el primario, vamos a darle terapia, ¿verdad? Quimorradiación. Es un paciente que le van a radiar la faringe con la base de lengua completa, probablemente, ¿verdad? Y darle una dosis de cisplatino, que es un tipo de quimioterapia tóxica. O sea que si nosotros logramos, ¿verdad?, la radioterapia a un 30 a 40% de los pacientes, ahí tenemos solamente el valor de la cirugía robótica, ¿verdad?, para curar este tipo de enfermedad. Porque estás curando al paciente oncológicamente y realmente al curarlo, ¿verdad?, con la cirugía, tienen una calidad de vida mucho mejor que si tú los tuvieses que tratar con full, ¿verdad?, concurrent chemoradiation. Y lo otro es que nosotros hemos ido, y ¿verdad?, lo otro importante es que nosotros hemos ido moviéndonos de concurrent chemoradiation a lo que se llama the intensified chemoradiotherapy. Estos pacientes ¿verdad?, han recibido históricamente, por todos los trials que se han hecho para curarlo, de 70 a 73 gray, ¿verdad?, de radiación, y entonces estamos tratando de intensificar la radioterapia a 55 y 60 gray, y la diferencia en no darles esa cantidad de dosis de radioterapia es significativa, ¿verdad?, en términos de calidad de vida para el paciente. O sea que si operamos al paciente con robot y el paciente de todas maneras, porque tiene las dos razones para tu dar concurrent chemoradiation después de cirugía de cáncer de cabeza y cuello, son márgenes positivos o enfermedad extranodal en los ganglios del cuello. Esas son las únicas dos realmente, ¿verdad?, indicaciones claras por la literatura. Los otros no son absolute indications. Si el paciente tiene alguno de esos dos features cuando los operamos con robot, o sea, tenemos un nódulo que tiene un poco de extensión extranodal de su enfermedad, o sea, la enfermedad se sale del nódulo e invade la grasa alrededor, a estos pacientes se le puede disminuir la dosis de radiación y quimioterapia con una posibilidad de cura bien alta, ¿verdad?, en los 80%, y una calidad de vida para una persona joven, ¿verdad?, significativamente mejor para el paciente que si le diéramos una dosis total. Yo creo que este es el valor, ¿verdad?, de la cirugía, ¿verdad?, de la cirugía robótica transoral. Nosotros sabemos que en el 2020, por el SEER Database del NIH, la incidencia y la mortalidad de cánceres, ¿verdad?, HPV positivo, va a seguir disminuyendo, porque a medida que podemos detectar más pacientes, hay más modalidades de detección, el pronóstico es mejor. O sea que estamos hablando de una enfermedad que es altamente curable. No quiero decir, ¿verdad?, 100% curable, porque no lo es, pero es altamente curable y lo podemos hacer, ¿verdad?, con cirugía. Es importante que si el 73% de la población de Estados Unidos está infectada con HPV, sea un tema que nosotros como médicos, ¿verdad?, primarios, podamos dominar en todos sus renglones, ¿verdad? Y por eso yo creo que hacemos una sección todos los años en el colegio. Nosotros vemos, yo les podría decir a ustedes que yo veo de 4 a 5 pacientes de cáncer de orofaringe mensuales en mi práctica, ¿verdad? Y muchos de ellos son candidatos a cirugía, pero en general esto es una enfermedad que si la detectamos a tiempo es curable. Muchas gracias de nuevo por invitarme al Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Juárez, se lo agradezco. Siempre un placer y un honor para mí. Gracias, Laureano, y gracias de parte de la Sociedad Americana del Cáncer. Las preguntas se van a enviar por correo electrónico, las contestaremos yo, algunas te voy a dar que tú las contestes, pero algunos comentarios en la parte humana, cuando tratamos de explicarle a los pacientes, mira, tiene HPV, y te dice, ¿y cuándo me pegaron esto? Y dice, bueno, es igual que se lo trato de explicarle, igual que el herpes. La gente tiene herpes simple, son los que salen las aftas en la lengua, en el labio y eso. Nadie sabe quién lo cogió, lo tienen posiblemente hasta desde la niñez. Así que similar al HPV, no sabemos cuándo en realidad estuvo expuesto. Por eso también hay una vacuna del herpes para prevenir el tipo 2, que es el de la culebrilla. Ahora, interesante, en los riesgos factores
es el vamping. El vaping, sí. El vaping que cannabis, y están usando un sinnúmero de sustancias extrañas que están causando irritación. Inclusive en Estados Unidos ya hay varios estados que lo están prohibiendo. Irritan Los más que el neumólogos, cigarrillo. Irritan más que el cigarrillo, sí, sí. más que el cigarrillo, están causando fibrosis pulmonar, un montón de complicaciones severas pulmonares. Pero lo extraño es cómo podemos reafirmar, hemos podido reafirmar que el humo de cigarrillo era tóxico para la mucosa oropulmonar, y ahora con vamping se ha podido probar eso claramente. Lo otro es la historia, porque tú entrenaste recientemente, yo en mi tiempo cuando yo terminé, que entrené en Sloan Kettering, Cornell, en Manhattan Eye de Nueva York, yo hice varias las cirugías. Cuando en el 88 yo regreso a Puerto Rico, el tratamiento de estos cánceres era cirugía, y yo fui de los que hice resección mandibular, el medial mandibular split. Entonces justamente 89-90 salen los primeros grandes artículos de la quimorradiación que tenían un efecto curativo similar a la cirugía, y hubo un boom oncológico y de radioterapia enorme. Así que estuvo como por 20 años dominante la radioquimioterapia, hasta que hace ya unos 10, 15 años atrás modificamos, entramos a lo que podemos decir minimal invasive surgery, que empezó con los robots o cirugía a distancia, que nos permitía ahora entrar a unas áreas que no podíamos entrar antes. Las cirugías eran menos radicales. La reconstrucción se desarrolló, pudo desarrollarse en estos últimos 15, 20 años, la microcirugía, que no mencionaste, que muchos de estos pacientes, si tú le haces la resección de la amígdala, base de la lengua, parte lateral, ¿cómo cejamos eso? Pues se le saca un free flap del antebrazo, se le pone ahí y tiene una cubierta. Así que esto ha modificado mucho. La radiación es ahora MRT, que es cone down, es un poquito más específica, y la quimioterapia no hemos salido, gracias a Dios, a cisplatin, que antes la dosis era 120 por metros cuadrados. De Memorial sale de mi tiempo que los pacientes que le dábamos tratamiento del platino con 5FU y eso, desarrollaban un % altísimo, pérdida auditiva sensorineural, y ahora se ha ido modificando la quimioterapia. Ahora tenemos los agentes biológicos nuevos, inhibidores, que han hecho una gran diferencia en el tratamiento. Sabemos que, por ejemplo, para cáncer metastático de medular de la tiroides, el tratamiento es quimioterapia, unas tabletas por boca. Cáncer del pulmón, todo el mundo ha visto los anuncios por televisión, no es un anuncio, el Keytruda, la gran diferencia. Cáncer extremadamente avanzado de cabeza y cuello, que va de la carótida, base cráneo, que no los podemos operar, le damos una pastillita de quimioterapia y ha habido un cambio. Pero ciertamente hemos vuelto de nuevo en el manejo de cáncer de cabeza y cuello, primariamente a cura, con mejor outcome, y calidad de vida para los pacientes ha sido mucho mejor. O sea, sí. Excelente, gracias, doctor Wyrie. Así que gracias, Laureano, por tu participación y eso. Espero contar contigo el año que viene. Como les mencioné durante la mañana de hoy, las preguntas se me enviarán y yo las voy a repartir a los diferentes conferenciantes y se les contestará por correo, correo electrónico. En resumen, esta mañana hemos tratado de traer los cambios, y como pueden ver, cáncer de tiroides de año en año, esto va cambiando, y el HPV ha ido cambiando. Cuando empezamos a dar esta conferencia 4 o 5 años atrás, empezamos en adolescencia, después incluimos los varones, después nos fuimos hasta los 21 años, ahora estamos hasta los 45 años. Así que obviamente tenemos que mantenernos al día con los aspectos cambiantes. Como habrán visto en la presentación,
tanto en piel por el dermatólogo, el urólogo en los genitales, ano rectal, ginecológico y orofaringio, cada uno tienen unos tratamientos complejos, pero todos con muy buenos resultados, que es lo que buscamos para nuestros pacientes, poder mejorar su calidad de vida, poderlos curar y ayudarlos de cierta forma. Así que nuevamente, a nombre del Colegio Médico y Cirujano de Puerto Rico, del Instituto de Educación Médica Continua, y esta sección de cáncer se la traemos gracias a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Les damos gracias por su participación y esperemos verlos nuevamente el año que viene. Gracias.